Buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por acercaros hasta aquí. Espero que os encontréis cómodos y cómodas, ya que nos encontramos en un espacio privilegiado, en un espacio físico como es el Ermu Antxokia y poder presentaros desde aquí la nueva programación cultural para estos próximos meses del Ermu Antxokia. Antes de comenzar con la presentación de los espectáculos, considero que es muy importante señalar que este programa refleja la apuesta clara y rotunda que hace el Gobierno municipal por la promoción de la cultura. Creemos en los beneficios que tiene el arte y la cultura para el desarrollo de nuestra sociedad y trabajamos para que no exista ningún tipo de discriminación ni en la oferta y el tipo de los espectáculos, ni tampoco en el acceso a los mismos. Creemos en la diversidad y por ello os traigo una programación plural que abarca las diferentes preferencias de los y las espectadoras y que está basado en ofrecer unos contenidos de calidad y atractivos. Durante estos próximos meses vamos a poder disfrutar de un total de 21 espectáculos. Son muy variados, pretenden cubrir la práctica totalidad de la diversidad cultural de nuestro municipio y concretamente vamos a poder disfrutar de 9 espectáculos musicales, 8 obras escénicas, teatrales, 2 exhibiciones de danza, 1 de bertsolarismo y un espectáculo de magia. Entre todos estos espectáculos, 4 de ellos estarán dirigidos al público infantil, 9 de ellos son en castellano, 6 son en euskera y 6 son en otros idiomas. Respecto a los espectáculos escénicos, disfrutaremos todo tipo de obras de diferentes géneros, como puede ser comedia, drama, thriller, exhibiciones de danza, 1 de magia y 1 de bertsolarismo. En cuanto a los musicales, también atenderemos los diferentes estilos, como pueden ser el pop, el rock, folk, blues, tenemos canción de autor, zarzuela, música clásica o música tradicional vasca. En cuanto a la procedencia de los mismos, pues, se ha buscado espectáculos en el que puedan participar tanto artistas locales como de la comunidad autónoma vasca, como del Estado, incluso también tenemos varios artistas internacionales, como puede ser Bubu Davis o Shanna Waterstone. Y bueno, a continuación pasaré a citar y a explicar brevemente pues, los espectáculos que tendremos mes a mes. La temporada empieza este mes, el mes de septiembre, a mediados, y contaremos con una obra de teatro y un concierto. Comenzamos el viernes 22 con el concierto de Albert Pla, a las 10:15 aquí en el Antxokia. Albert Pla, bueno, es un cantautor español, catalán, con canciones que tienen muchísima personalidad. El último viernes de mes, el viernes 29, tenemos la obra de teatro La declaración de Guillermo, con José Cruz Gurruchaga, en el que se cuenta pues, la historia de 2 emigrantes que llegan a Bilbao desde Córdoba para trabajar en la industria. Y bueno, pues la obra pues, gira en torno a las experiencias y al rumbo que van a dar, que tomarán sus vidas. Eso también será el viernes 29, también a las 10:15 en el Antxokia. Durante el mes de octubre contaremos ya con 6 espectáculos. Comenzamos el viernes 6 con una novedad. Es un talk show, se llama Los Visitantes y bueno, como decía, es una novedad porque es la primera vez que traemos un espectáculo de este tipo en el que 6 artistas conocidas y conocidos de distintos géneros pues escogen un tema y disertan, debaten, opinan sobre este tema y todo esto pues irá acompañado de música en directo. Una de las protagonistas pues será Ana Arias, que es una actriz bastante conocida. En el Antxokia también a las 10:15. Continuamos con otra obra de teatro, el viernes 13, Los amantes del casco viejo. Esto es una comedia basada es una adaptación de Romeo y Julieta, en el que pues, participa uno de nuestros actores locales, como es Miquel Losada. Luego pasamos al viernes 20. Este espectáculo
estaría dentro de las actividades relacionadas y programadas con el 25 de noviembre y se programará una zarzuela. Si las mujeres mandasen, pues esta zarzuela está compuesta por piezas zarzuelísticas en las que se reflejan diversos papeles que la mujer ha interpretado pues dentro de este género. El sábado 21 tenemos un musical infantil, Gaueko Entzikopedia Koskorra, bueno, en el que tanto nuestros niños y niñas como nosotros pues recordaremos canciones conocidas y para ello también utilizarán instrumentos de juguete. Este sería el sábado 21 a las 5 en el Antzokia. El mismo sábado 21, a las 8 horas en Loviano, tenemos un concierto en pequeño formato, concierto de blues, en el que nos acompañará Bubu Davis. Pasaríamos ya al último espectáculo del mes, que sería el viernes 27, con un concierto de Debabarreneko Orquesta Sinfónicoa. Como decía, disfrutaremos de un concierto de la Orquesta Sinfónica y el Orfeón de nuestra comarca, de Debabarrena, donde se va a entrelazar lo vocal y lo instrumental. También en el Antzokia, como es habitual, el viernes a las 10:15 de la noche. Pasaríamos también ya ahora al mes de noviembre. El mes de noviembre también cuenta con 6 espectáculos. Comenzamos, como todos los años, en torno a la celebración de la Feria de San Martín. Euskal Birusa organiza un festival de versos y será el viernes 3 a las 10:15 en el Antzoki, y contaremos con Maialen Lujambio, Uxue Alberdi, Andoni Egaña, Onintza Enbeita, Ivona Juria y Odei Barroso. Como he dicho, pues organizado por Euskal Birusa, como es habitual en torno a la celebración de la Feria de San Martín. Luego, el viernes 10, habrá un espectáculo de magia. Un espectáculo de magia, bueno, titulado Una noche con el Lagmal Lari, pues con muchas sorpresas en las que, además de la magia, también está mezclado el humor. Bueno, a las 10:15 en el Antzokia. Continuamos el viernes 17 con el concierto Garian Maldambera. Este sería, lo que hará es un concierto sobre el nuevo disco de Gari, en el que él dice pues, que es el más maduro que ha compuesto hasta ahora. Al día siguiente, el sábado 18 de noviembre, tendremos otro concierto en Loviano Kulturgunea a las 8 de la tarde, otro concierto de blues de Shanna Waterstone. Disfrutaremos con esta norteamericana que tiene una voz muy poderosa y auténtica, totalmente recomendable. El viernes 24, también como es habitual, el tradicional festival de aquí de Ermua en honor a Santa Cecilia, en la que participa la Escuela de Música Alboca y los dancharis de Chindurri en el Festival de Santa Cecilia. Y acabamos el mes con un espectáculo infantil, un teatro infantil, llamado Marikizkureta Hiru Hartzak, un espectáculo, como he dicho, dirigido a los más pequeños y las más pequeñas. Aquí ya es habitual tener a Glu Glu Producciones, y donde bueno, una de las intérpretes también es la artista local de Eibar, Ilenia Baglietto, a las 5 de la tarde aquí en el Antzokia. Y bueno, para acabar ya el año, llegamos a diciembre. En diciembre tenemos 7 espectáculos. Empezamos el viernes 1 de diciembre con un espectáculo, con una exhibición de danza, un espectáculo titulado Mauricia. Mauricia pues, fue una mujer referente en su época tocando el pandero, y en torno a su persona y a su trayectoria, pues 14 dancharis subirán al escenario para bailar coreografías en las que se combina un estilo tradicional y contemporáneo. A las 10:15, aquí también en el Antzokia. Continuamos con un concierto muy especial, el viernes 15 de diciembre. Es un concierto de Celtas Cortos y colabora Alboca Música Escola. Celtas Cortos pues, es un grupo ya con una trayectoria importante, un legado también muy importante, un grupo muy conocido, y en esta ocasión pues, han dado un paso más allá
y darán un concierto especial aquí en el Antxokia, en el que la banda municipal de Ermua, de la música de la Alboca Música Escola, les acompañarán aquí en el escenario en esta ocasión, a las 10:15 en el Antxokia. Terminamos también con los conciertos de blues en Loviano el sábado 16, con The Románticos y Paul San Martín. Se dará, como he dicho, en Loviano y nos presentarán el tercer disco. El viernes 13 tenemos una obra de teatro, Leana. También yo la destacaría entre el resto, es un thriller psicológico de David Mamet y protagonizado también por dos caras conocidas, como son Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez, a las 10:15 aquí en el Antxokia. Ya en este mismo mes, entrando ya en lo que serían las vacaciones navideñas de los más pequeños y las más pequeñas de la casa, pues se ofrecerán varios espectáculos infantiles. El miércoles 27 de diciembre tendremos un espectáculo infantil, Iru Ipuina Maika Herri, donde nuestros niños y nuestras niñas pues, podrán reírse con este espectáculo en el que interpretarán a su manera pues, varios cuentos ya muy conocidos. A las 5 de la tarde, aquí en el Antxokia. Y el sábado 30 tenemos otro teatro infantil, Moby Dick, en el que se escenificará el clásico Moby Dick, pero bueno, con ritmo, con humor, con música, de otra forma diferente, también a las 5 de la tarde. Y para acabar el año, se acabaría la programación de los espectáculos con el concierto el viernes 29 de David Otero. David Otero es un conocido cantante, compositor, guitarrista, al que muchos le recuerdan por haber formado parte del grupo de la banda de pop El Canto del Loco. Y bueno, ahora nos presentará su disco en solitario llamado como su propio nombre, David Otero, a las 10:15 también. Bueno, pues estos son los espectáculos que vamos a poder disfrutar hasta finales de año. Espero que sean de vuestro agrado. Comentaros también, como dato, que el presupuesto del coste que hemos tenido, que ha tenido la contratación de estos 21 espectáculos, asciende a 88.401 euros. Y bueno, y también comentaros que las entradas se van a poner a la venta ya este próximo miércoles 13, a partir de las 9 de la mañana, en los puntos habituales. De manera presencial se podrá hacer en Loviano Kulturgunea, en los cajeros multiservicio de Kutxabank y en la web de Kutxabank, www.kutxabank.es. Muchísimas gracias.